El día que Marcos abrió la bolsa del delivery y encontró una nota escrita a mano con una dirección que no era la suya, supo que esa noche algo andaba terriblemente mal. Marcos, un treintañero que vivía solo en un departamento pequeño al norte de la ciudad, nunca imaginó que un simple antojo de comida china lo arrastraría a una situación que lo dejaría sin dormir por semanas. ¿Qué harías tú si un desconocido te enviara un mensaje cifrado en tu propia cena? La mayoría tiraría el papel y seguiría con su vida. Marcos no. Él sintió que debía entender qué significaba todo eso. Pero lo que nadie esperaba era que al otro lado de ese mensaje había alguien que realmente necesitaba ayuda. Eran casi las 9 de la noche cuando el timbre sonó. Marcos dejó el control remoto en el sillón y fue a abrir. Del otro lado de la puerta, un repartidor con casco azul le entregó la bolsa de papel. Todo parecía normal. El olor a salsa agridulce y arroz frito llenaba el pasillo. Cerró la puerta, puso la bolsa en la mesa de centro y fue por unos cubiertos a la cocina. Pero cuando volvió y abrió la bolsa para sacar los recipientes, algo le llamó la atención. Entre los envases de plástico había un papel doblado. No era el recibo de la compra. Era una hoja de libreta, pequeña, con bordes irregulares como si la hubieran arrancado con prisas. Marcos la desdobló y leyó unas palabras escritas a mano con letra temblorosa. Decía, por favor, llama a este número. Necesito ayuda. No tengo a quién más pedirle. Y abajo, un número de teléfono. Marcos frunció el ceño. Primero pensó que era una broma de algún amigo, una estrategia de mercadeo rara o quizás un error del repartidor. Miró la bolsa otra vez. La dirección era la suya, el pedido era el que él había hecho. No había equivocación. Pero entonces, ¿cómo había llegado esa nota ahí? Lo primero que hizo fue revisar su teléfono. La aplicación del delivery mostraba el nombre del repartidor, Carlos. Nada más. Sin foto, sin descripción. Solo un nombre genérico y la calificación de 4 estrellas. Marcos dejó el teléfono sobre la mesa y miró fijamente la nota. La letra era temblorosa, como la de alguien que escribe con miedo, con prisa o con las manos heladas. Podría haberla ignorado. Podría haberla roto y tirado a la basura mientras destapaba el arroz frito. Pero no pudo. Algo en la fragilidad del papel, en la desesperación implícita de esas palabras, le clavó una punzada en el pecho. ¿Y si era real? ¿Y si alguien al otro lado de la ciudad estaba esperando una respuesta que nunca llegaba? Marcos pasó la siguiente media hora comiendo sin sabor, con los ojos fijos en el número escrito a mano. Su cabeza le decía que no se metiera. Que las cosas raras siempre traen problemas. Pero su instinto le recordaba que él había sido criado para ayudar, que su abuela siempre le decía que cuando alguien pide auxilio, uno al menos debe escuchar. Finalmente, tomó el teléfono y marcó. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. Una voz de mujer, entrecortada, apenas un susurro, dijo hola. Marcos tragó saliva. Hola, encontré una nota en mi pedido de comida. Decía que llamara a este número. Del otro lado hubo un silencio tan largo que Marcos pensó que la llamada se había cortado. Pero entonces escuchó un sollozo contenido, un intento desesperado por no llorar. ¿Estás bien?, preguntó Marcos, sin saber muy bien qué más decir. La mujer, que dijo llamarse Patricia, le explicó entre lágrimas que no podía hablar mucho. Que estaba encerrada en el baño de su propia casa. Que su esposo había tenido una recaída, que había estado bebiendo todo el día y que ahora estaba afuera, golpeando las paredes, gritando cosas que ella no quería repetir. Que tenía miedo. Que su hija de 4 años estaba con ella, tapada con una toalla, sin hacer ruido, con los ojos muy abiertos por el miedo. Marcos sintió que el estómago se le encogía. ¿Llamaste a la policía?, preguntó, aunque ya imaginaba la respuesta. Patricia dijo que no podía. Que si llamaba y su esposo se enteraba, las cosas serían peores después. Que ya había pasado antes. Que él siempre prometía que no volvería a pasar, pero que esta vez era diferente. Esta vez había roto cosas, había amenazado con hacerles daño. Patricia solo había tenido tiempo de encerrarse con la niña y, en un momento de desesperación, mientras él golpeaba la puerta, había visto la bolsa del delivery que había pedido horas antes de que todo explotara.
Había escrito la nota con un lápiz de cejas en un papel que encontró en su bolsillo, y cuando el repartidor llegó, le suplicó entre dientes que metiera el papel en la bolsa de cualquier cliente. Cualquier cliente. Necesitaba que alguien supiera. Marcos no supo qué decir. No era un héroe. Era solo un tipo que vivía solo y pedía comida china los jueves. Pero la voz de Patricia, el llanto contenido, el hecho de que hubiera una niña pequeña encerrada en un baño, todo eso le hizo olvidar el miedo a meterse en problemas. No cuelgues, dijo Marcos. Voy a ayudarte. Pero necesito que me des la dirección. Patricia dudó. Dijo que si él iba, su esposo podría hacerle daño también. Dijo que no quería meter a nadie más en esto. Pero Marcos ya estaba poniéndose los zapatos. No voy a ir solo, mintió. Voy a llamar a la policía, pero necesito que sepan exactamente a dónde ir. Dame la dirección. Patricia, entre susurros, le dio la dirección. Un edificio a 20 minutos en auto. Marcos salió de su departamento sin apagar la luz, sin terminar la cena, con el teléfono pegado a la oreja. Mientras manejaba, Patricia le contaba lo que escuchaba del otro lado. Los golpes contra la puerta del baño eran más fuertes. La niña lloraba en silencio, con la mano de su madre tapándole la boca. Marcos sentía las manos sudorosas en el volante. No sabía qué iba a hacer cuando llegara. No era policía, no era guardaespaldas. Era solo un tipo común que no había podido ignorar una nota. Llamó al número de emergencias. Explicó la situación lo más rápido y claro que pudo. Dio la dirección, dijo que había una mujer y una niña encerradas, que un hombre violento estaba intentando derribar la puerta. La operadora le pidió que se mantuviera en línea, que ya enviaban una patrulla. Marcos llegó al edificio antes que la policía. Estacionó el auto en doble fila y miró hacia las ventanas del tercer piso, donde Patricia le había dicho que vivía. Las luces estaban encendidas. Podía escuchar los gritos desde la calle, amortiguados por la distancia, pero inconfundibles. Un hombre gritaba, golpeaba algo, rompía cosas. Marcos bajó del auto sin pensar. Caminó hacia la entrada del edificio, pero el portal estaba cerrado. No tenía código, no tenía llave. Miró hacia arriba otra vez. Los gritos continuaban. Y entonces, en la ventana del tercer piso, vio una figura pequeña asomarse por un instante. Una niña. Lo miró desde lo alto y luego desapareció. El corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho. No podía quedarse quieto. Empezó a tocar todos los timbres del edificio hasta que alguien, un vecino de otro piso, le abrió sin preguntar. Subió las escaleras de 3 en 3. Cuando llegó al tercer piso, la puerta del departamento de Patricia estaba entreabierta. Adentro, un hombre forcejeaba con la manija del baño, gritando obscenidades, tambaleándose por el alcohol. Marcos no había pensado en este momento. No había planeado qué decir, qué hacer. El hombre se volteó al escuchar sus pasos. Tenía los ojos inyectados, el rostro desencajado por la ira y el alcohol. ¿Quién mierda eres tú?, gruñó. Marcos levantó las manos, intentando parecer calmado. Soy un amigo. Vine a ver si estaban bien. El hombre soltó una risa amarga y dio un paso hacia él. ¿Amigo? No tengo amigos aquí. Lárgate antes de que... No terminó la frase. En ese momento, desde el otro lado de la puerta del baño, se escuchó la voz de Patricia. ¿Marcos? ¿Eres tú? El hombre giró la cabeza hacia la puerta y luego otra vez hacia Marcos. La confusión y la rabia se mezclaron en su expresión. Así que eres el maldito con el que se escribe, dijo, avanzando hacia él con los puños apretados. Marcos dio un paso atrás, pero no huyó. Pensó en la niña que lo había mirado desde la ventana, en la voz quebrada de Patricia, en la nota escrita con un lápiz de cejas. No soy nada, dijo, con una voz más firme de lo que realmente se sentía. Solo alguien que recibió un mensaje. Y vine porque ella necesitaba ayuda. El hombre lo miró fijamente, la respiración agitada, el puño en alto. Y entonces, en la distancia, se escucharon las sirenas. Fue como si el sonido le quitara el aire al ambiente. El hombre bajó la mano lentamente, miró hacia la ventana, hacia la calle, donde las luces azules y rojas ya iluminaban la acera.
su expresión cambió. Ya no era ira. Era algo más parecido al cansancio, al miedo de enfrentar las consecuencias. La policía no tardó en subir. Encontraron a Marcos apoyado contra la pared, al hombre sentado en el sofá con la cabeza entre las manos, y a Patricia y su hija aún encerradas en el baño, esperando el momento en que fuera seguro salir. Cuando la puerta del baño se abrió por fin, Patricia salió con la niña en brazos. La pequeña escondía el rostro en el cuello de su madre, pero por encima del hombro, sus ojos se encontraron con los de Marcos. Patricia lo miró, con los ojos hinchados de llorar, y no dijo nada. Pero asintió. Un movimiento leve, casi imperceptible. Un gracias que no necesitó palabras. Marcos dio su declaración a los oficiales, explicó lo de la nota, lo de la llamada, lo de haber venido. Cuando todo terminó, cuando el hombre fue esposado y subido a la patrulla, cuando Patricia y su hija fueron atendidas por los servicios sociales, Marcos volvió a su auto. Recién allí, sentado en el asiento del conductor con las manos aún temblorosas sobre el volante, se permitió respirar hondo. Miró el asiento del copiloto y recordó la bolsa de comida que había dejado a medio comer en su departamento. El arroz frito ya debía estar frío. No se sentía un héroe. Se sentía un tipo común que, por una vez, no había mirado para otro lado. Y mientras encendía el motor para volver a casa, supo que esa noche no podría dormir. Pero no por miedo, sino porque en algún lugar de la ciudad, una niña de 4 años había aprendido que existen personas que responden cuando alguien pide ayuda. Y eso, pensó mientras manejaba bajo las luces de la noche, valía más que cualquier noche de sueño tranquilo.